Mi marido y yo vivimos en una casa un tanto apartada. Nuestros vecinos no son del tipo de personas a las que se les puede decir hola por encima de la valla, y hay un bosque grande y espeso detrás de nuestra propiedad. Durante el último año que hemos vivido aquí, he salido a correr por el sendero del bosque casi todas las mañanas. A mi marido le gusta dormir hasta tarde, mientras que a mí siempre me ha gustado levantarme temprano. La semana pasada fuimos a la fiesta de cumpleaños de un amigo y salimos hasta tarde. Terminé durmiendo hasta tarde y me perdí mi carrera matutina. Tenía algunas tareas que hacer y cuando llegaron las 5 p.m., decidí que no iba a perderme mi carrera ese día. Salí al porche trasero y respiré profundamente mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte. Mi esposo salió y me dio una sonrisa perezosa antes de besarme en la mejilla. Le dije que volvería antes de que oscureciera y me fui. Empezó como cualquier otra carrera, tomo el mismo camino todos los días. Está un poco cubierto de vegetación, pero sigue siendo bastante obvio y fácil de seguir. Solo había pasado unos 10 minutos cuando comencé a notar algo. Estaba tranquilo, inquietantemente tranquilo. Normalmente puedo escuchar pájaros, hojas en la brisa y el canto de los insectos, pero era un silencio absoluto, aparte de mi propia respiración y los latidos del corazón en mi pecho. Me pareció espeluznante, pero lo desestimé pensando que tenía algo que ver con el momento del día. La siguiente cosa extraña ocurrió solo unos minutos después. Hay una parte del camino que rodea este enorme eucalipto, del tipo que no puedes ver cuando te paras frente a él. Bueno, llegué a esa parte del camino y había desaparecido. Desaparecido por completo. No es que alguien lo hubiera talado y quedara un tocón o un agujero en el suelo, era como si el árbol nunca hubiera existido en primer lugar. Había pasto y hojas caídas en su lugar, parecía cualquier otra parte del suelo del bosque, intacta durante años. Estaba empezando a asustarme un poco. Corro por este sendero todos los días, sé que este árbol debe estar aquí. Recuerdo la primera vez que lo vi, me quedé asombrada por su tamaño. Hice que mi esposo viniera a caminar conmigo al día siguiente para poder mostrárselo también, y también quedó impresionado por la magnitud del árbol. No tenía ningún sentido que hubiera desaparecido literalmente. Incluso si alguien lo iba a talar, me preguntaba si era posible hacerlo en tan poco tiempo. Lo había visto el día anterior en mi habitual carrera matutina. La parte práctica y logística de mi mente llegó a la conclusión de que debían haberlo talado. Decidí esperar a hablar con mi marido al respecto cuando volviera y tal vez incluso llevarlo conmigo para que lo revisara al día siguiente. Tal vez él tendría una respuesta obvia que yo no estaba viendo. Tal vez podría contactar al ayuntamiento y preguntarles al respecto. Me quité de encima el pensamiento y seguí por el camino. Mientras seguía corriendo, empecé a sentir una sensación extraña en el estómago. Algo no andaba bien, pero no sabía qué era. Después de un rato, noté que el sol se estaba poniendo rápido. Estaba perdiendo luz rápidamente, lo que no tenía ningún sentido. Salí a las 5 p.m., el sol no se pondría hasta casi las 7 y solo había estado fuera unos 20 minutos. Miré mi reloj y, efectivamente, eran las 5:23 p.m. Revisé mi teléfono y decía lo mismo. Solo para estar seguro, abrí la aplicación del clima y miré la puesta de sol, 6:46 p.m. Estaba parado en una oscuridad casi total mirando mi teléfono en total confusión. No tenía idea de lo que estaba pasando y me estaba asustando muchísimo. Sabía que los árboles harían que fuera más oscuro que al aire libre, pero esto era diferente. Decidí que ya era suficiente y que simplemente iba a cortar mi carrera y regresar a casa. Me di la vuelta y comencé a correr de regreso por donde había venido. Después de correr unos 10 minutos más, me detuve en seco y sentí que mi corazón casi se paraba. Allí, de pie en el camino mirándome fijamente, había un alce. Esas cosas son increíblemente enormes. Pero lo más extraño de todo es que vivo en Australia. Tenemos casi todos los animales mortales del planeta, pero seguro que no tenemos alces deambulando por ahí. Desde luego, nunca había visto uno en el último año que había estado atravesando el bosque. Me quedé mirando a esta criatura durante lo que me pareció una eternidad, con el corazón latiendo fuerte en mi cabeza mientras mi mente corría. Simplemente estaba allí, con los ojos brillando en la oscuridad, mirándome fijamente el alma. Estaba paralizada por el miedo, sin saber qué debía hacer. Luego, después de sentir que iba a vomitar de miedo, finalmente rompió el contacto visual y simplemente se alejó. Me quedé mirando mientras se alejaba de mi vista como si nada hubiera pasado. Una vez que ya no podía escuchar los pasos y volví al completo silencio, comencé a correr.
Estaba demasiado aterrorizada como para estar en este bosque un segundo más de lo necesario. Corrí y corrí hasta que sentí que mis pulmones iban a ceder. Pensé que seguro llegaría al claro pronto, pero cuanto más corría, más sentía que me adentraba cada vez más en el bosque. Miré mi reloj y me quedé sin aliento. Eran las 21:42. No es posible, me dije. No pueden haber pasado 4 horas. Aunque toda mi interacción con el alce me pareció eterna, en realidad solo duró unos minutos. Saqué mi teléfono y, de nuevo, coincidió con lo que decía mi reloj. Intenté llamar a mi marido, pero no había señal. Cerré los ojos y respiré profundamente. Ahora estaba muy oscuro y tuve que usar la linterna de mi teléfono para iluminar el camino. Mi mente estaba pensando en alguna forma de saber cómo podía estar sucediendo esto, pero no tenía nada. Decidí que todo lo que podía hacer era seguir el camino y esperar que pronto saldría y estaría en casa. Estaba exhausta de haber corrido tanto, así que caminé un rato, mirando constantemente mi teléfono para ver si tenía señal para intentar llamar a alguien. Sabía que ya debería haber salido del bosque. Estaba haciendo todo lo posible por mantener la calma, pero estaba entrando en pánico por dentro. De repente, me quedé congelada de miedo cuando escuché un grito gutural ensordecedor a lo lejos. Nunca me había sentido tan mal del estómago, mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí que estaba a punto de desmayarme. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes. No sonaba humano, pero tampoco podía pensar en ningún tipo de animal que hiciera ese ruido. Apagué el flash de mi teléfono. Por alguna razón, estar de pie en la oscuridad total me parecía más seguro en ese momento. No me atreví a moverme mientras escuchaba atentamente si había más ruido. No había ningún sonido, ni siquiera un grillo o una brisa. El grito venía desde atrás, así que decidí que todo lo que podía hacer era seguir moviéndome y, con suerte, alejarme más. Había escuchado en internet que los pumas hacen ruidos aterradores, pero, de nuevo, hasta donde yo sé, no hay ninguno en Australia y, ciertamente, no en mi zona. De cualquier manera, no estaba interesado en averiguarlo, así que aceleré el paso mientras continuaba por el camino interminable. Entonces, lo escuché de nuevo. Solo que esta vez fue mucho más fuerte, lo que significaba una sola cosa: se estaba acercando. Corrí a toda velocidad. La descarga de adrenalina me dio la energía adicional que no sabía que tenía. Corrí todo lo que pude físicamente antes de tener que reducir la velocidad para recuperar el aliento. Miré mi reloj nuevamente, la 1:05 am. Solté una risa breve con incredulidad. Cerré los ojos y me froté las sienes mientras respiraba profundamente unas cuantas veces. Tenía demasiado miedo para quedarme quieto, así que comencé a caminar de nuevo. El bosque parecía no tener fin, no había señales de un claro ni nada que me resultara familiar. Por mucho que me moviera, parecía que me adentraba cada vez más en el espeso bosque. Ya ni siquiera tenía un camino, estaba pisando ramas y arbustos intentando no tropezar. Estuve mirando el suelo durante tanto tiempo que me olvidé de mirar hacia adelante, y cuando lo hice fue cuando lo vi, o mejor dicho, lo vi. De pie a solo unos metros de mí, pude distinguir la figura de una persona pálida que me daba la espalda. Debería haberme emocionado al ver a otra persona, pero por alguna razón su presencia me molestó, y justo antes de soltar algo, me detuve. Era difícil distinguir muchos detalles en la oscuridad, mis ojos se habían adaptado un poco, pero por lo que pude ver, él estaba allí de pie, mirando hacia otro lado, aparentemente sin hacer nada. Parecía calvo, y me costó distinguir la ropa que llevaba en el cuerpo. Mientras lo observaba, fue cuando sucedió. Su cabeza giró lentamente hasta quedar frente a mí. Mi respiración se detuvo cuando vi su rostro. En lugar de ojos humanos tenía 2 grandes círculos negros que parecían mini abismos. No tenía nariz y una boca que hacía juego con sus ojos vacíos. Cuando pensé que no podía volverse más aterrador, la criatura lentamente comenzó a ponerse de pie y me di cuenta de que en realidad estaba en cuclillas al principio. Observé con terror congelado cómo las piernas largas y delgadas de la criatura aparecieron a la vista, justo cuando dejó caer sus brazos anormalmente largos y delgados al mismo tiempo. Debía haber tenido más de 10 pies de altura. Una vez que la criatura se puso de pie por completo, se volvió hacia mí. Estaba demasiado asustado para moverme, pensar, respirar. Todo lo que podía hacer era mirar. Me miró fijamente por un momento antes de bajar la mandíbula para dejar escapar el rugido más sobrenatural y atronador que puedas imaginar. Esto fue suficiente para sacarme de mi estado de terror congelado. Giré sobre mis talones y corrí en la dirección opuesta a la criatura.
Mi pecho ardía mientras corría tan rápido como podía. Me negué a mirar hacia atrás, pero podía escuchar las piernas que me seguían. No tenía sentido de la dirección, ningún plan, todo lo que podía hacer era correr. Todavía no podía ver muy bien, así que no había visto el borde hasta que fue demasiado tarde, rodando y cayendo por una colina empinada hasta que aterricé en la espesa maleza del fondo. Gemí de dolor, sin aliento por la caída. Parpadeé un par de veces antes de mirar hacia la cornisa de la que acababa de caer, donde la criatura apareció de repente. Mis ojos se abrieron y mi corazón se aceleró mientras miraba a mi alrededor. Pensé con seguridad que esto era todo. No había ninguna posibilidad de que pudiera correr más rápido que esta cosa en mi estado. Justo cuando estaba reflexionando sobre todas las cosas de la vida que me había perdido, la criatura se dio la vuelta y volvió a caminar hacia los árboles, fuera de la vista. Solté el aliento que no me di cuenta de que estaba reteniendo. Los arbustos me debieron de haber tragado lo suficiente como para que no me viera. Miré mi reloj nuevamente, las 4:59 am. Después de quedarme allí acostado durante unos minutos para recuperar el aliento, me incorporé lentamente, secándome las lágrimas de los ojos porque finalmente pude pensar por un momento. Cuando me sentí lo suficientemente listo, me levanté y miré a mi alrededor. Entonces me fijé en el camino, un camino que me resultaba muy familiar. Era el que recorría todos los días. Empecé a seguirlo, esperando y rezando a cada paso para que mi calvario finalmente terminara. Después de un rato, el bosque empezó a escasear, los árboles se espaciaron más, hasta que finalmente pude ver un claro con luz. Jadeé audiblemente mientras aceleraba el paso hacia la abertura, y cuando salí al otro lado pude ver el amanecer. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi mi casa a lo lejos, y seguí corriendo hasta que llegué a la puerta trasera. Entré a la casa y vi a mi marido sentado en la sala de estar con una taza en la mano. Se dio la vuelta y me miró perplejo cuando me vio. ¿Estás bien?, preguntó. Lo miré con incredulidad. ¿Por qué no estaba más preocupado? ¿Por qué no había salido a buscarme? Estás bromeando, estuve fuera toda la noche. Me perdí y yo. Pasaron tantas cosas locas, el tiempo pasó de manera extraña y... ¿Toda la noche de qué estás hablando? Estuviste fuera como 20 minutos, respondió, totalmente desconcertado por mis gritos. Pero el sol está saliendo, lo acabo de ver cuando regresaba. Jadeé, todavía tratando de recuperar el aliento. No, es la puesta de sol. Se levantó y se acercó a mí con preocupación en su rostro. Sacó su teléfono y señaló la pantalla de bloqueo. Mira, son las 5:24 p.m. Estuviste fuera menos de media hora.